Pluna, a su vez, había conseguido una autorización estatal para volar una nueva ruta con vuelos regulares a 33, Melo y Río Branco. Por ende, comenzaron para esta nueva ruta los primeros vuelos de reconocimiento, siendo recién y luego de varias postergaciones inaugurada la nueva ruta el día 23 de noviembre por parte del DH Express San Felipe y Santiago. El servicio de esta ruta al noroeste se efectuaba los martes, jueves y sábados, combinando en Río Branco con el avión de Varig, que aterrizaba en la ciudad de Yaguarón, próximo al arribo de Pluna, el que se dirigía y llegaba de Porto Alegre. Hasta ese momento, Varig combinaba con el coche motor del Ferrocarril Central del Uruguay hacia Montevideo. Los talleres de Pluna seguían estando en ese entonces en el hangar número 5 de Boisolanza. Con el paso del tiempo, los mecánicos se fueron especializando más y más en los motores Gypsy de los de Havilland, además de contar con la inestimable asistencia del personal militar, que además conocía muy bien este tipo de mecánica, ya que casualmente los motores de los Dragonfly eran los mismos que usaban los DH-82A Tigermouth de la aeronáutica militar, y a su vez los motores de los Express eran iguales a los que tenía el avión DH-89 Dragon Rapid, también construido por de Havilland, que si bien pertenecía al Ministerio de Salud Pública, este avión era administrado por la aeronáutica militar, por lo que en emergencias, como pasó, se podían intercambiar repuestos hasta que se recibiera la parte faltante. En los aviones de Havilland, la única manera de volar era visualmente. Solo se usaban los instrumentos para atravesar alguna capa de nubes. Por otra parte, ni los aviones ni los aeródromos poseían ayudas electrónicas para efectuar descensos, por lo cual los pilotos no tenían la posibilidad de prepararse adecuadamente para el vuelo por instrumentos o a ciegas, como se le denominaba en aquella época. No fueron pocas las veces que los aviones de Pluna debían aterrizar de emergencia o a la fuerza en algún campo o estancia, o donde se pudiera, a causa de las malas condiciones meteorológicas. Y bastante conocida fue una anécdota experimentada por el Churrinche en 1941, cuando el comandante Arturo Costa se vio enfrentado con su copiloto Eduardo Acosta y Lara a una situación límite que los obligó a tomar tierra en un cerro chato a 250 metros de altura en el departamento de Tacuarembó a causa de una espesa niebla, pudiendo recién escapar de ahí con el Churrinche 3 días después, sin pasajeros, porque estos ya se habían ido por sus propios medios luego de que el avión descendió sobre el cerro. Pero esta fue una de tantas historias de aterrizajes donde se pudiera. Cuando el día 1 de septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió para siempre y todas las empresas, de alguna u otra forma, terminaron siendo afectadas por este conflicto. En el caso puntual de Pluna, el problema tendría varias aristas. La situación económica de la compañía era por sí bastante delicada, y lo que era peor, los 4 aviones con los que contaba la empresa eran de origen inglés, siendo Gran Bretaña uno de los países más involucrados en el conflicto bélico, volcando la producción de todas sus fábricas al esfuerzo de guerra. Esto en Uruguay no solo afectaría a Pluna, sino a muchísimas otras empresas y servicios. Pero para Pluna, la situación pasaba de ser complicada a ser ahora crítica. No solo comenzarían a escasear repuestos necesarios para los aviones de Havilland, sino que para empeorar aún más las cosas, los combustibles y lubricantes que los hacían funcionar se encarecieron hasta en un 50%, al igual que los materiales, lo que obligó a Pluna a solicitar al Poder Ejecutivo un aumento de tarifas en las líneas que explotaban. Hacia finales de 1940 se aprobó una nueva ley estatal que daba mayores subvenciones tanto a Pluna como a Causa, donde, entre otras cosas, se le sacaba de encima el yugo de tener que aterrizar indiferentemente si había o no pasaje para abordar en determinadas zonas del país, donde por el bajo número de habitantes le generaba a Pluna más problemas económicos que soluciones, pasando estos casos a realizarse únicamente si la ocasión lo meritaba. A causa de la guerra, el día 2 de julio de 1940 se cumplió el último cruce transatlántico de la compañía Air France con el avión Farman 2200, un cuatrimotor, y por lo tanto, los demás en Sudamérica que se abastecían con dichos vuelos pararon. En el caso puntual de la ciudad de Buenos Aires, quedaron aquí varios aviones sin trabajo, entre ellos uno que estaba afectado a la ruta Buenos Aires-Santiago de Chile. Se trataba de un avión Potes 62-1, matrícula F/ANQN, conocido como Anquila. Era un bimotor de ala alta con 2 motores hispano-suiza, de 720 caballos cada uno,
con capacidad para 14 pasajeros. Este avión había sido puesto en servicio el 7 de mayo de 1936 y al no tener actividad del mismo, le fue ofrecido a Pluna por un precio muy bajo, prácticamente un regalo. Aceptando Pluna la oferta y convirtiéndose así el Potes en su quinto avión en su llegada en el año 1941. Aunque vale aclarar que este avión en Pluna tuvo una vida bastante complicada. Era difícil de entender, era más complicado que los aviones de Havilland, tenía repuestos exclusivos y voló poco y nada estando en Pluna a lo largo de los años. Justamente a causa de los problemas que le ocasionó a Pluna el avión Potes, no porque fuera malo, sino porque nunca fue entendido su cabalidad, Pluna empezó a buscar sustitutos y los encontró en la empresa americana Pan American Airways, con la cual Pluna había entablado relaciones de negocios tiempo antes. Fue así como para enero de 1942 la Pan American Airways le vendió a Pluna financiados 2 aviones MacArthur Douglas DC-2 que estaban sirviendo hacía poco tiempo en la filial brasileña de la empresa, la Pan American Airways Panair do Brasil, siendo estos entonces el 6º y 7º avión de Pluna. Parecían bastante más modernos que los de Havilland, a pesar de que en la práctica los DC-2 eran incluso más antiguos que los 2 primeros de Havilland de Pluna, siendo fabricado uno de ellos en 1934 y el otro en 1935 respectivamente, con capacidad para 14 pasajeros, o sea, lo mismo que podía llevar el avión Potes. En el año 1943, la situación de Pluna, sociedad anónima, cambiaría drásticamente cuando, en el objetivo de ser el Estado quien explotara las líneas de aeronavegación que poseía Pluna, el día 12 de febrero de 1943, la Comisión de Estudios de Subvenciones a las Empresas de Aeronavegación presentó un informe al Ministerio de Hacienda en el que el Poder Ejecutivo se había basado para dictar el decreto de ley donde se generaba la creación de una sociedad mixta entre el Estado y la Sociedad Anónima Pluna, tomando en cuenta que en la práctica, ya de por sí, a Pluna la estaba sosteniendo el Estado con las subvenciones, y sin ellas, la empresa no podría continuar. Pocos días más tarde, Pluna dejó de operar servicios, realizándose el último vuelo regular, el día 22 de marzo de 1943, a la espera de la reorganización de la nueva empresa, quedando así todos los aviones en tierra y a la espera de comenzar nuevamente su función. Pero esta sería una espera muy larga. Ahora había que reorganizar todo, hacer inventario de bienes en la empresa, etc., lo que llevó muchísimo tiempo. En cuanto a los aviones, los 4 de Havilland se angararon, como todos los días, en el aeródromo de Boisolanza, donde los mecánicos les brindaban mantenimiento y les hacían rodar los motores. Por su parte, los 2 Douglas DC-2 quedaron en Melilla a la intemperie, donde también se les hacía mover los motores, mientras que el Potes 62-1 fue llevado al Aeródromo Militar General Artigas en Pando, sede de la Escuela Militar de Aeronáutica, donde se lo puso bajo techo en el nuevo hangar que esa institución tenía. Pero la organización de la nueva Pluna se seguía dilatando más y más en el tiempo. Esto fue en 1943, pero no fue hasta el 18 de octubre de 1944 que se autorizó oficialmente al Poder Ejecutivo a formar una sociedad económica mixta entre el Estado y la Sociedad Anónima Pluna. Inicialmente el Estado tendría el 83,3% de la sociedad, pero poco a poco la Ley 10.995 otorgaría una mayor participación estatal en la ahora conocida como Pluna-SEM, pasando el Estado a controlar el 94,4% del total, desapareciendo así la sociedad anónima que había sido fundada el 22 de marzo de 1938. No fue hasta el 15 de febrero de 1945 cuando la Dirección de Aeronáutica Civil presentó un informe sobre los aviones de Pluna. Todos ellos necesitaban realizárseles reparaciones o, en algunos casos, incluso overhaulings, a causa del tiempo que habían estado detenidos desde el año 1943. Durante las tareas de reparación, algunos de ellos fueron pintados al salir de la reparación, como en el caso del Dragonfly CX-AAS, que utilizó un nuevo esquema de pintura. Todo esto ocurrido quiere decir que durante 1 año y medio, Pluna no solo no voló, sino que durante todo el primer año sus funcionarios no cobraron sus sueldos, y los aviones, al estar parados, especialmente los 2 DC-2 que quedaron a la intemperie, sufrieron un envejecimiento prematuro, más allá de que para principios de 1943 se había terminado de armar un nuevo hangar para casi todos ellos. Aún así,
no podían entrar todos a la vez en el nuevo edificio construido en Melilla, cambiando para ahí todos los talleres de la ahora nueva sociedad Pluna, público-privada. O sea, los talleres que estaban en Boisolanza pasaron a estar ahora en Melilla. Los vuelos regulares se reanudaron recién el día 15 de septiembre de 1945 en horas de la mañana, con destino a Paysandú, Salto y Artigas, pero no fue un avión de Havilland, sino que se encargaron de esto los aviones Douglas DC-2, dejando a los de Havilland para hacer algunos otros vuelos charter y servicios de taxi aéreo. El primer vuelo que se realizó luego del comienzo de los servicios regulares con los de Havilland se efectuó el día 4 de octubre de 1945 a Rivera con el DH Express CX-AAH. El segundo que se hizo no fue con suerte, con el mismo avión, al mando de Arturo O. Costa y Cándido Fernández de copiloto, y de pasajeros el directorio de UTE, Usinas y Teléfonos del Estado. El sábado 20 de octubre de 1945 se partió temprano para Rivera, donde se llegó hasta aquí sin inconvenientes. Se continuó el vuelo hacia Artigas, pero los pilotos se desorientaron, aparentemente por una desviación de la brújula, yendo a aterrizar a Salto, y de allí se dirigieron a Artigas. Y aquí fue donde ocurrió el desastre. Al aterrizar en la pista diagonal, en la normal este-oeste, la pista quedó corta, cercano al alambrado sur. El piloto frenó bruscamente y la rueda izquierda giró, originando un carrusel hacia ese lado, rompiendo la pierna izquierda, torciendo a la derecha, con deformaciones en el extremo del plano inferior del ala izquierda y de las puntas de las palas de las hélices de los motores izquierdos. El problema fue traer el aparato desarmado a Montevideo y su posterior reparación, de la cual no queda claro si se llegó a realizar, pero todo da para pensar que este fue el final de este avión. Fue más o menos en esta época que se terminó la puesta en servicio del DH Express San Felipe y Santiago, luego de un overhaul y reparación de las partes en madera a cargo del capataz de carpintería, señor Francisco Laumann, quedando como nuevo. El vuelo de prueba de este avión lo efectuó el comandante Louis sin conocer al avión, yendo de copiloto el ingeniero Langón, quien también era aviador. El despegue se realizó en Melilla, en la pista larga hacia el sur, pero en la carrera de decolaje, el viento de costado lo fue desviando hacia la derecha, y el piloto, acostumbrado a volar en los aviones DC-2 y DC-3, estos últimos que había comprado recientemente Pluna, pretendió usar el mismo criterio para este avión, pretendiendo corregir con los pedales, pero de esta manera, en los primeros momentos, el avión no tenía comando en el timón de dirección. Hasta que no tomara velocidad, se tenía que usar la potencia de los motores para compensar, haciendo que en determinado momento quedara con rumbo 270 grados, apostando a que el Express lograba despegar. No cortó los motores pretendiendo dejar el suelo a 90 grados de la dirección original, pero en el interín, durante el carreteo, una zanja de drenaje se interpuso en su camino y se accidentaron. Sin problemas personales, pero el pobre avión San Felipe y Santiago quedó bastante destrozado, siendo este el final de su vida. A todo esto, Pluna seguía adquiriendo aviones Douglas C-47, los que eran transformados paulatinamente al modelo comercial, el DC-3, ya que el C-47 es un modelo militar, mientras que de los Havilland habían sido desafectadas de las líneas principales, ocupándose ellos entonces de los vuelos charter, de los vuelos de inspección y otros vuelos puntuales. Así que, desafectados de las líneas principales, de todas maneras, el uso que tenían era bastante intenso. Pero como se iban abriendo nuevas líneas también, entre ellas en diciembre de 1947, se creó, a pedido del Ministerio de Obras Públicas, una nueva línea que volara entre Artigas, Rivera y nuevamente Artigas, la que pasó a ser atendida por los dos de Havilland Dragonfly, que eran los dos que sobrevivían, ya que al ser más chicos eran más livianos, y esta ruta, por el mal estado de los aeródromos, si llovía, el suelo quedaba muy blando, por ende, los de Havilland eran los únicos capaces de operar en estas condiciones. Para 1949, Pluna se mudó de Melilla al nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco, comenzando a operar aquí el 9 de mayo de 1949, mientras que en el norte los Dragonfly seguían haciendo lo suyo. Pero el destino les tendría por delante una muy mala pasada. Mientras realizaban el servicio entre Artigas y Rivera, un día de mayo de 1949, Marcos Diaña, que era el comandante del San Alberto, despegó con pasajeros del aeródromo de Artigas hacia el este. Pero ya en vuelo, uno de los dos motores del Dragonfly falló, y como estos aviones no podían conservarse en vuelo con un solo motor, se vio obligado a aterrizar
hacia adelante en línea recta. Esto causó un desastre, destrozando el tren de aterrizaje, alas inferiores, hélices, etc., sin que se registraran pasajeros heridos, a pesar de lo aparatoso del golpe. Con este accidente se logró terminar con el uso de los aviones de Havilland en Pluna, siendo retirados ambos de forma definitiva de servicio. Así se daba fin a más de 10 años de servicio de estas nobles máquinas para la empresa, las que supieron cumplir en el inicio de su historia, pero ahora reemplazados por aviones mucho más modernos. Encontraron así el final de su viaje de vuelo, aunque no el final de su historia. Al mudarse Pluna a Carrasco, quedaron en Melilla, entre otras cosas difíciles de transportar o ya inútiles, los dos cuatrimotores de Havilland Express, ambos accidentados. Según palabras del gerente general Delfín Díaz Civils, no valía la pena gastar dinero en transportarlos a Carrasco, por lo que quedaron ahí abandonados, donde se fueron perdiendo poco a poco a causa de la acción del tiempo y de los depredadores. Según aparece en el libro Memorias de Aeroplanos de Alberto Marqués Baeza, ambos fueron incendiados intencionalmente, a modo de hacerlos desaparecer, luego de que el directorio de Pluna hubiera iniciado un expediente para radiarlos, pensando en hacer exactamente lo mismo con los dos aviones Dragonfly. Pero en este caso la situación fue distinta, y los dos Dragonfly se llevaron a Carrasco, mientras que el Churrinche fue reparado, cambiándosele incluso los dos motores, quedando casi terminado en noviembre de 1951, en la época en la que el general Cesario L. Berisso era el presidente del organismo, solicitándose se averiguara si era necesario para la empresa poner al Churrinche nuevamente en orden de vuelo. Pero esto jamás ocurrió, y el Churrinche nunca más volaría, manteniéndose angarado en Carrasco, aunque le quedarían varias cosas aún por decir. De su hermano, el San Alberto, no se sabe qué fin tuvo. El último dato conocido de él es que estaba junto al Churrinche en el hangar de Pluna en Carrasco, entendiéndose que estaría desarmado a causa del accidente que sufrió en Artigas, pero se desconoce realmente qué fin tuvo. En cuanto al Churrinche, la máquina ya estaba desafectada de servicio. No era considerado más que chatarra y por ende, la única solución a algo que ya no servía para la causa para la cual se había comprado era destruirlo o usar sus partes para otras cosas. No existía una conducta de preservación histórica aún, y justamente el Churrinche cumplía con estas consideraciones. Si bien no era un avión que se caracterizara por su tamaño, ya que era bastante reducido, adentro del hangar de Pluna lógicamente molestaba, y cuando quedó claro que ya no volaría más, la única solución posible era o incendiarlo como pasó con los Express, o chatarrearlo, pero ahí no podía estar más. Sin embargo, apareció una luz de esperanza. El año 1954 sería un año clave en cuanto a la preservación de la historia respecta, ya que en el mismo año nacieron dos instituciones pioneras en la práctica de la preservación de material histórico como un bien de patrimonio nacional, buscando salvar aquellas piezas que en su momento supieron cumplir una función importante en la patria. Y es que de no ser por aficionados que conformaban estos grupos de defensa, se perderían irremediablemente. Una de estas dos instituciones se fundó el día 1 de junio de 1954, conocida por el nombre de Asociación Uruguaya Amigos del Riel, que buscaba defender el patrimonio tranviario, extendiendo luego su rango de acción al ferrocarril y otros medios. Mientras que la otra, fundada el 18 de agosto de 1954, sería conocida como Museo Aeronáutico, siendo el mentor de esta última el teniente aviador Jaime Meregali, quien hoy día da el nombre al museo. A la actualidad, ambas instituciones siguen existiendo, pisando ya más de 70 años de lucha en contra de la depredación y la pérdida de piezas históricas que forjaron la historia del transporte en nuestro país. Pero en el caso del Museo Aeronáutico, si bien no tenemos datos de cómo se dieron los hechos, evidentemente, el teniente Jaime Meregali, antes de que ocurriera un desastre, solicitó a Pluna que le fuera entregado el Churrinche para ser preservado para el futuro. Ya no volvería jamás a volar, pero al menos ahora tenía un lugar donde se lo cuidaría, y no solo eso, en algunas ocasiones el Churrinche se sumaría a exposiciones y actividades varias, diciendo presente y contando su historia, mostrando cómo habían sido los comienzos de la empresa Pluna. En agosto de 1957 se organizó en la explanada de la Intendencia de Montevideo la segunda exposición aeronáutica del Uruguay, donde fueron exhibidos varios de los nuevos aviones adquiridos recientemente tanto por la Fuerza Aérea Uruguaya como así también por la Armada, e incluso
Uno de los juegos del Parque Rodó, llamado justamente Aviones, propiedad de los hermanos Anon, fue retirado momentáneamente del parque y llevado a participar de la exposición. Entre los aviones que se exhibieron se destacaron el número 453 de la Armada, un Grumman F-6F Hellcat, un Mustang P-51 de la Fuerza Aérea Uruguaya, un Vought OS-2U Kingfisher de la aviación naval, pero entre todas estas modernas máquinas había otro participante. En la parte de atrás, con su cola pasando entre las columnas de la galería cerrada de la Intendencia de Montevideo, un pequeño forastero sacaba pecho y decía también presente. Se trataba nada menos que del DH-90 Dragonfly Churrinche, que participó también de la muestra, a pesar de no ser un avión militar. Posiblemente haya sido su primera aparición pública luego de ser retirado del servicio. Pero ahí estaba él, orgulloso de los 10 años en los que con su vuelo, aterrizando en donde pudiera, en estancias, en aeródromos improvisados, volando a ciegas en ocasiones, logró junto a sus hermanos acortar las distancias en aquel lejano Uruguay. Otra de las veces en las que se sabe que el Churrinche dijo presente, saliendo del Museo Aeronáutico, fue en el año 1975 cuando fue exhibido en la Plaza Fabini o del Entrevero, sin poder averiguar en el marco de qué evento fue esta presentación de él. Lo que sí, en algún momento se ve que se rompió el foco que llevaban estos aviones en la punta del morro, y él mismo fue sustituido por un cono ciego. Cuando el Churrinche se presentó en la Intendencia en 1957, aún tenía el foco original, pero en 1975 ya no, o sea que esta modificación tuvo lugar entre 1957 y 1975. En sus primeros años en el Museo Aeronáutico, el Churrinche estuvo ubicado a la intemperie, pero con los años lo fueron moviendo y hacia los años 90 estaba ubicado en un área amplia, con iluminación propia, etc. Siempre fue una de las piezas más emblemáticas de la colección del museo, y su historia lo avalaba. Pero lamentablemente, esto no termina de la mejor manera para él. El día 4 de diciembre de 1997, el Canal 10 de Televisión Pública se encontraba filmando ese día en el Museo Aeronáutico, cuando por un descuido, una lámpara incendió una cortina y esto desencadenó en un incendio de magnitudes que terminó con la pérdida de varios aviones históricos. Uno de ellos fue lamentablemente el Churrinche, que fue reducido a cenizas. Tal vez ninguno de los 4 de Havilland sobreviven a la fecha, pero lo importante es la historia que ellos lograron. Abrieron caminos en los cielos uruguayos, en una época donde no existían pistas de aterrizaje, donde se aprendía a volar gracias a la pericia y el valor de muchos que, arriesgándolo todo, buscaban mejorar las comunicaciones en el país. Y esto no pudo ser posible si no fuera por la nobleza de estas 4 máquinas que ante todo pronóstico lograron lo imposible. Dieron vida a la primera empresa de aerolíneas uruguayas, Pluna. Los 4 de Havilland se fueron por la puerta grande. Hoy vuelan alto en los cielos del recuerdo, pero jamás serán olvidados, porque lo que hicieron fue marcar el trayecto a seguir por las generaciones futuras, tanto de aviadores como de máquinas, que hicieron de Pluna una empresa que fue entrañable. Siempre estarán en el recuerdo estos 4 pioneros de la aviación nacional uruguaya. Resumen final. DH-90 Dragonfly, CXAAR Churrinche. Si bien no fue el último de los 4 que voló, fue el último que se mantuvo en el inventario, aunque fuera de servicio por reparaciones en el hangar de Carrasco, las que jamás fueron terminadas. En enero de 1952 se decidió finalmente darlo de baja, pasando tiempo luego al Museo Aeronáutico. Fue destruido en el incendio del Museo Aeronáutico el día 4 de diciembre de 1997, siendo el último de los 4 en sobrevivir. CXAAS San Alberto. Sufrió un fallo en un motor en mayo de 1949, luego de despegar de Artigas. Tuvo que aterrizar de emergencia, sufriendo daños varios. Fue el último de los 4 que operó oficialmente, y a causa de este accidente, el Churrinche fue retirado del servicio también. Lo último que se sabe de él es que para principios de los años 50 habían sido llevados juntos al nuevo hangar de Pluna en Carrasco, pero luego al San Alberto se le pierde el rastro. De Havilland DH-86 Express, CXAH Santa Rosa de Lima.
El 20 de octubre de 1945 se partió desde Rivera rumbo a Artigas con él, pero al aterrizar en la pista diagonal a la norma este-oeste, la pista quedó corta, cercano al alambrado sur, y al frenar el avión bruscamente para no embestirlo, giró y se dañó el tren de aterrizaje con la quebradura de una de las patas y la torcedura de la otra, dañando también las alas y las palas de ambos motores izquierdos. Al parecer nunca más volvió al servicio luego de esto, quedando abandonado en Melilla junto a su hermano, siendo ambos incendiados intencionalmente en el año 1949. CX-ABG San Felipe y Santiago. Aproximadamente por el mes de julio de 1946 se lo había terminado de reparar y poner nuevamente en servicio, luego de estar paralizado por el cambio de rumbo de Pluna entre 1943 y 1945. Cuando el avión quedó en condiciones de vuelo nuevamente, al salir a realizar el vuelo de pruebas, al momento de tomar carrera para decolar, había mucho viento de cola y ante la falta de experiencia del piloto con este tipo de aparatos más antiguos, ya que volaba en aviones más modernos, causó que creyera que se controlaba similar a un DC-3 sin corregir el ángulo por medio de sus motores. El avión cruzó sobre una zanja de drenaje y al impactar contra la misma, sufrió pérdidas irrecuperables, quedando abandonado en Melilla junto a su hermano, siendo incendiados en el año 1949.